Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Continuamos con más 8 y 2 y damos la bienvenida a Carolina Basante. Ella es periodista especializada en fact-checking, directora además de Lupa Media. Y bueno, ellos también se han dado el trabajo de tomar el pulso a la Asamblea Nacional en estos 100 días de gestión, en este periodo legislativo que ha cumplido ya sus primeros 100 días entre el 14 de mayo y el 22 de agosto. Y nos dice Lupa Media, la Asamblea dejó varios datos relevantes sobre su trabajo, sus omisiones y sobre todo también sus polémicas, que no han estado exentas de polémico. Y bueno, em, ¿qué datos nos deja la Asamblea en estos 100 días? Habíamos analizado también con Marcelo Espinel antes todas las polémicas que ha tenido esta Asamblea Nacional, pero revisemos también un poco de data. Carolina, bienvenida, gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿cuál es su conclusión de estos 100 primeros días de la Asamblea Nacional, de lo que ha pasado y de lo que podría pasar en los próximos 100 días del legislativo? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchísimas gracias por el espacio, Verónica. Bueno, realmente creemos que el tema este de los primeros 100 días, el trabajo que ha hecho el Observatorio Legislativo justamente también nos ha dado muchísimas luces sobre conocer cómo fue la dinámica con esta nueva mayoría, ¿no? Que es ADN. Más o menos, si nosotros comparamos con lo que ocurrió durante los 100 días del anterior periodo, del periodo de transición, pues el trabajo en cuanto a cantidad no ha variado, ¿no? En este caso son 5 leyes las que se han aprobado, de ellas 4 leyes fueron de carácter económico urgente. Lo que llama la atención es que estas 4 leyes todas tienen demandas de inconstitucionalidad, ¿no? Eh, Esas están pendientes, estas normativas, bueno, también en el caso de la presencia del legislativo, la presencia en el pleno, en la dinámica del pleno, efectivamente ha sido ADN quienes han cooptado la mayor parte de atención, intervenciones, y de cierta manera la segunda fuerza política, que en este caso viene a ser la Revolución Ciudadana, no digamos que ha quedado relegada, pero sí son, por ejemplo, los que registran mayor número de inasistencias, y según ellos, la justificación es en protesta porque no se les permite intervenir en el pleno, ¿no? Pero bueno, ese es un dato que también ha llamado la atención. Ahora, hablando de la cantidad de leyes, bueno, sí, han sido aprobadas, pero ¿qué nos dice de la calidad de estas leyes? Porque, claro, por ejemplo, el día de ayer y anteayer se está ventilando en la Corte Constitucional esta audiencia de esta ley de integridad pública y suma más de 26 demandas que se tratan en esta audiencia. Luego creo que son 5 adicionales. Y bueno, hasta el juez decía, bueno, nunca he visto tantas demandas en mi vida por una ley. ¿Qué podemos decir de esa calidad de las leyes y de todo el debate legislativo que también existe o no existe? Sí, bueno, realmente llama muchísimo la atención porque como te decíamos, quizás son un número efectivamente que no es ni mucho ni poco comparado con otras legislaciones, pero sí en cuanto a las demandas de inconstitucionalidad, tú has dicho, ¿no? La Ley Orgánica de Integridad Pública registra 29 demandas, ¿no? Luego tenemos la de áreas protegidas, que ya registra también 4 demandas de inconstitucionalidad. La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional son 6 demandas. Estas 3 fueron con carácter económico urgente. Y una de las tónicas o de lo que es la particularidad de las 3 es que una de los cuestionamientos tiene que ver con la unidad de materia. Y la unidad de materia no es algo que se determina dentro del pleno, si es algo que se califica en el CAL. Y desde el inicio de este proceso, y si nosotros analizamos cómo se califica unidad de materia, que luego es cuestionada porque son económicos urgentes, pero que incluyen otros temas que no necesariamente están vinculados o se justifican a los temas económicos, pues efectivamente la calificación viene desde una mayoría también dentro del CAL favorable al Ejecutivo, ¿no? Y esto efectivamente puede generar estos que ahora vemos en la Corte Constitucional que no se puede justificar esa unidad de materia, que es evidente, ¿no? Luego tenemos la ley de inteligencia, son 3 demandas de inconstitucionalidad y este que ha sido muy cuestionado, sobre todo por temas de privacidad que pueden estarse vulnerando, ¿no? Ahora, hay que también decirlo, estas normativas
y esta decisión de la Corte es provisional mientras se lleva a cabo el proceso. No es que se han eliminado las leyes, Así no es. es que estas leyes dejaron de existir, como se ha malinterpretado también dentro de la discusión, sobre todo en redes sociales. Claro, bueno, vamos a ver qué sucede con esto en la Corte Constitucional, pero sí llama la atención al menos todas las demandas que van acumulando, que yo tampoco al menos lo había visto anteriormente. De todas maneras, será la Corte la que dilucide esta situación. También 8 propuestas archivadas, Carolina, ¿qué nos podría decir esto? Porque muchas de ellas, entiendo, son propuestas que han sido presentadas por RC, que es la oposición actualmente. Sí, las propuestas de las normativas, bueno, como te decíamos, aquí algo tiene que ver y es lo que ahora se conoce como la planadora, ¿no? Esta planadora que viene del oficialismo y que hay una mayoría que está siguiendo la agenda que tiene el gobierno, efectivamente, los intereses que tiene el gobierno. Esto se vio también en la distribución de las comisiones. Recuerda tú que al inicio de este periodo legislativo, pues se cuestionaba incluso la representatividad que podría tener la Revolución Ciudadana en los máximos instancias de como es el CAL. Y también en la legislación, en las comisiones. Esto ha quedado relegado a una comisión, la Comisión de la Niñez, que es prácticamente la que se la dejaba la Revolución Ciudadana. Aquí ha habido desde el inicio cuestionamientos, pero también en el hecho de que muchas de las mociones y de las leyes, de hecho 8 que se han propuesto también de estas normativas han sido desechadas, ¿no? No han sido tomadas en cuenta. Em, Puede haber simpatías o antipatías con diferentes tendencias políticas, pero lo que aquí se puede cuestionar es cuán abierto y cuán plural es el debate que se está permitiendo dentro de la legislatura, porque si solamente se escucha las voces de un partido político como lo vemos ahora, y si tú te fijas también en las cifras, por ejemplo, que decía al inicio, en cuanto a las intervenciones, también se ha acaparado la mayor cantidad de intervenciones simplemente de un sector. Y esto puede generar que los espacios de representatividad de otras tendencias políticas que están ahí, por alguna razón, efectivamente, porque recibieron los votos, pues no se hagan, se lleven de lado. Más allá de los desechos, incluso también en cuanto a la fiscalización, tenemos en este periodo, se han propuesto dos, dos juicios políticos. Uno de ellos al consejero Albán, vino desde la bancada de ADN, que se aprobó y está en trámite, y otro a la ministra de Energía, Inés Manzano, que también vino de la RC y no se calificó, ¿no? Y bueno, también está el de Este, Solanda Goyes, ¿no? Que se salvó, pero también estuvo en proceso de juicio político de ella. sí, ajá. Bueno, estos dos específicamente son los que se han incluido dentro de este proceso. El de Solanda Goye se resuelve dentro Ah, de ok. este No, periodo, no lo mejor toman en dicho. cuenta, de acuerdo. Ujú. Bueno, ¿qué podemos decir de la fiscalización? Porque también algo que se mencionaba cuando se conformó la actual Asamblea Nacional es que iba a ser muy difícil, por ejemplo, censurar y destituir a algún ministro porque se necesitan muchos votos y tal y como está la Asamblea, pues va a ser difícil la fiscalización. Eso se ha evidenciado en estos 100 días. Esto se ha evidenciado, como te decía hace un momentito, justamente con este ejemplo tan pequeño que tenemos dos propuestas, uno de la bancada RC, otro del ADN, cuál se califica y cuál no. ¿Por qué llama la atención esto? Porque el que se califique un proceso de juicio político no necesariamente tiene que significar que se va a decidir enjuiciar políticamente, censurar y destituir a ese funcionario, sino lo que se hace incluso es un trámite para recoger pruebas de cargo y de descargo, ¿no? Como por ejemplo el ejemplo que tú decías de Solanda Goyes, que finalmente no prosperó ese juicio político que se llevó hasta la instancia del Pleno pasando por la Comisión de Fiscalización. En este caso, no se ha permitido ni siquiera que inicie este proceso con la Comisión de Fiscalización en cuanto a la ministra Inés Manzano. Y la pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué si antes la calificación de juicio político se hace pues con el número de firmas y lo que tiene que calificar el CAL en este caso, más allá del fondo de lo que impulsa el proceso, es que esté administrativamente completo, ¿no? En este caso no se ha permitido y aquí sí vemos con preocupación un bloqueo de lo que puede significar la fiscalización al poder de turno en diferentes instancias. Bueno, es complejo lo que está pasando en la Asamblea Nacional y bueno, los escándalos que ha sido también
parte del menú de estos 100 días, lamentablemente, casos de nepotismo, incluso, bueno, un asambleísta que se lo acusó acusado de un caso de violación, que no es algo menor, que nos puede decir, Carolina, de esos escándalos y cómo eso afecta a la final a la asamblea, al poder legislativo. Bueno, hay que decir, para ser sinceros, tenemos que decir, la asamblea en ningún país, al menos de lo que yo conozco, tiene una popularidad alta o una aceptación, ¿no? En la asamblea siempre, o los poderes parlamentarios em, generan, generan ciertas pasiones, rechazos y resistencias también, ¿no? En nuestro caso particular, lo que sí es cierto es que cada vez las legislaturas eh, van a menos, ¿no? Van teniendo y van cosechando, pues, eh, incluso en la aceptación de la población, en la confianza ciudadana, cada vez se va mermando muchísimo más y en estos 100 días, lamentablemente, es poquito, es muy poquito, y ya tenemos muchas situaciones que efectivamente lo que hacen es decirnos, bueno, reforzar la idea de cada asamblea no esperas nada, pero te sigue decepcionando, ¿no? En este caso arrancamos con lo que tú decías, 40 casos de nepotismo y que no se han quedado ahí. Recientemente, esta semana también conocimos de otro caso del asambleísta Jorge Chamba de ADN, pero no fue solo eso, sino que su pareja sentimental, que estaba contratado en su despacho, que luego fue desvinculada, lo que hizo fue ir a poner una denuncia a la prensa, ¿no? En contra de periodistas Por y medios sacar de este caso comunicaciones. que hablas de ella es la que debería tener vergüenza, pero bueno, es cosas que se ven Y claro, claro, ¿no? Y bueno, aquí lo hay de un Chamba también y desconocimiento. todos los audios que se filtraron de Nuria Butiñán, ¿no? Y sus colaboradores que son, por decirlo menos, impresentables. No, totalmente. Y claro que aquí viene un desconocimiento sobre la función del servicio público y de la legislatura también. Y esa es una de las cosas que a mí personalmente me ha llamado la atención, sobre todo porque vemos eh, que quizá tenemos una asamblea relativamente joven, pero con una falta de experiencia, incluso en lo que significa el manejo legislativo, ¿no? Existe una ley orgánica de la función legislativa que no se conoce y que, por ejemplo, vimos los intentos de fiscalización a alcaldes cuando sabemos que la fiscalización de la Asamblea no va hacia las gobernaciones locales, sino a el gobierno nacional, y son los consejos municipales de cada ciudad los que se encargan. Eso creo que a la final puede ser populista hasta cierto punto porque efectivamente todos queremos que las autoridades rindan cuentas, pero que también es una pérdida de tiempo y también se ve bien en un reel, se ve bien en las redes sociales, pero ya en el trabajo, en lo que deberían estar haciendo los legisladores, pues se deja de lado. Y luego también está efectivamente otros casos, como tú decías, los escándalos personales, en los que de nuevo nos vamos a pensar qué clase de incluso desde los partidos políticos como tal, pues cómo se hacen estos filtros de las personas que ellos candidatizan, que las organizaciones políticas candidatizan considerando que se tienen que llevar procesos de primarias también. ¿Cuáles son esos filtros? ¿Qué buscan? ¿O simplemente buscan gente que para llenar, pero levantar la mano y no tener un criterio propio, no tener un pensamiento crítico para construir leyes que sean de interés de los electores, que son quienes los ponen ahí? Entonces, bueno, creo que estos escándalos que no son pocos, y luego es el transfugismo político que también se da y se da en todos, pero que en estos 100 días ya lo vimos, ¿no? Cómo han salido, se van configurando estas diferentes bancadas, ¿no? Que llegaron como de Pachacutic y ahora responden a ADN o llegaron de RC y lo mismo, y las pugnas internas que lamentablemente, bueno, creo que esto solamente afecta y nos afecta a los ciudadanos, porque te digo, los ciudadanos como tal tenemos este rechazo y decimos, la asamblea siempre es lo mismo, pero esto simplemente refuerza que es así. Prácticas que realmente son impresentables y que se siguen repitiendo y que no debería pasar y por eso tenemos que exigir esa mayor calidad de nuestros representantes, de los movimientos y partidos políticos, algo urgente. Yo quiero agradecerle a Carolina Basante, periodista especializada en fact-checking, directora de Lupa Media, que también presenta un informe de los 100 días de gestión de la Asamblea Nacional. Gracias, Carolina, por acompañarnos. ¿Algún mensaje final para nuestros amigos oyentes?
Muchísimas gracias también. Yo creo que algo adicional que tenemos que poner y estar pendientes en cuanto a la legislatura es también la falta de transparencia, ¿no? Los mecanismos que no se han puesto claros, incluso para la medición, y esto también lo muestran nuestros colegas del Observatorio Legislativo y la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que han hecho este estudio y este análisis también de los primeros 100 días en el que tenemos una agenda parlamentaria que para quienes estamos haciendo verificación y periodismo va a ser complejo poder medir su cumplimiento porque no se han especificado la transparencia en cómo se va a hacer esto. Y creo que eso es muy importante ahora que tenemos que seguir pendientes y tenemos que seguir velando como ciudadanos porque eso es el interés público. Quienes están ahí tienen la vocación en teoría y el llamado a servir a el soberano que somos los ciudadanos. Entonces también tenemos que exigir esa rendición de cuentas de forma transparente. Así es, y esa sería la principal conclusión de estos 100 días de la Asamblea Nacional, que se exija esa rendición de cuentas. Y claro, una asamblea que aprobó leyes urgentes, pero que ahora tienen cuestionamientos que se están ventilando en la Corte Constitucional, que bueno, se dice que hay un escaso debate parlamentario, sobre todo que no se da espacio a la oposición y un poca fiscalización, ¿no? Además de los varios escándalos que no deberían pasar y que son impresentables. Gracias a Carolina Basante, periodista especializada en fact-checking, directora de Lupa Media, por analizar estos 100 días de la Asamblea Nacional. También hicimos este análisis con Marcelo Espinel de FCD, que presentaron también un informe sobre esto. Importantes datos que vale la pena debatirlos aquí en este espacio, amigos.